enseñanza dentro de lo que te enseñé hace 2 semanas, de una reacción que no tocamos, algo muy interesante, y el título es ¿cuál es nuestra reacción? ¿Listo? ¿Cuál es nuestra reacción? Esta enseñanza está basada bajo Juan 11 del 17 al 27. Este tema no trata del problema, sino cómo reaccionamos ante los problemas. Todos en esta vida hemos pasado problemas económicos, todos hemos tenido momentos muy difíciles económicamente, momentos donde parecían cosas muy complicadas, ¿verdad? Las vacas flacas, momentos donde no alcanzaba la economía, papá tenía que hacer un sobreesfuerzo, capaz vender cosas muy personales también de papá, mamá también capaz tenía que ponerse a trabajar. Todos hemos pasado una temporada donde la vida ha sido muy complicada en el ámbito económico. Todos hemos pasado hasta desde una simple fiebre o gripe hasta algo más complicado. Todos pasamos problemas, hemos pasado crisis familiares, suele pasar conflictos entre la misma familia, con otra familia, amistades, problemas con amigos, en el trabajo, peleas, no sé, por una herencia, conflicto, algo que querías de papá, algo que querías de mamá. O los padres tenían sueños, anhelos con tu hijo, y tu hijo o tu hija, capaz tú dices, Marco, no terminó haciendo lo que yo tenía planificado, pero, oh curiosidad, ese eran tus planes, no los planes de Dios. Es muy bueno analizar este punto, ¿verdad? ¿Qué está deseando nuestro corazón? ¿Nuestros planes o los planes de Dios? Porque si son tus planes, lo vas a forzar y en el tiempo vas a ver cómo se rompe. Si son los planes de Dios, pues algo que nunca se va a romper. Todos hemos pasado también pérdidas. Existe, ¿verdad? Existe el tema de las pérdidas. Un día cada uno de nosotros nos va a tocar partir al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos nos vamos a ver allá? Santo, no lo siento convencido. ¿Cuántos nos vamos a ver allá? Exacto, ¿verdad? Los tengo que ver allá, ¿verdad? Aunque no nos conozcamos, pero los tengo que ver, ¿no? En otra vida, ¿verdad? En otra vida. Yo te vi, así, en arriba. Todos sufrimos pérdidas, momentos graves, momentos críticos, ¿verdad? Pero hay un detalle muy importante, es cómo nosotros reaccionamos ante esos momentos complicados. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero a quien acudimos, a quien vamos? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra reacción ante este momento de dificultad que estamos pasando? ¿Cómo estás reaccionando ante este problema grave? Todos tenemos temporadas altas, temporadas bajas, momentos buenos, momentos malos. Siempre van a haber, la vida no niega eso. No es que no va a pasar, va a pasar. Sin embargo, mucho de aquello va a influenciar nuestra reacción ante esos problemas. Y vamos a hablar de esas personas, más exacto de María y Marta, cómo reaccionaron ante un problema muy grave. Y siendo aún una familia muy cercana al maestro, a Jesús, ellos eran muy cercanos al maestro, eran sus amigos, ¿verdad? Personas que amaban a Dios, amaban el ministerio de lo que hacía Jesús. Y aún así pasaron dolor. Amar a Dios no suele decir que te va a evitar procesos, pero sí te asegura que su presencia va a estar en medio de esos momentos muy difíciles. Que nosotros sirvamos a Dios no quiere negar que no va a haber complicaciones, van a haber. Todos en esta vida tenemos que pasar pruebas, momentos difíciles, de dificultad, donde va a ser probada nuestra fe, nuestra amistad capaz con alguien. Va a ser probada también las relaciones entre esposos, entre familiares, padres e hijos. Va a haber momentos, temporadas, ¿verdad? Tiempos difíciles donde va a ser probado. Y el tema es cómo reaccionamos. Y vamos a entrar el día de hoy en la reacción de cómo reaccionó exactamente Marta. ¿Listo? Vamos a ir al verso 17 de Juan 11. ¿Listo? Dice la palabra: llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Ya muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Ella, antes de salir, habían personas, ¿verdad?, ahí diciéndole: calma, tranquila, es parte de la vida, todo esto tenía que pasar, o Dios lo quiso así. Y hay esas personas, y está bien,
eso está perfecto. El problema es que nos dejamos encapsular por esa zona de confort y se nos olvida del maestro. Se nos olvida que está Jesús en medio de nosotros. Marta escuchó la voz del maestro y salió de su zona de confort. Salió de ese momento donde le estaban abrazando, mimando, diciéndole tranquila, tranquila. Ella salió, no le importó. Marta agarró, dejó lo que estaba haciendo, dejó ahí y se fue directamente con el Mesías. Se fue directamente con Jesús. Listo, su primera reacción fue ir directo con el Mesías. ¿Estaba en duelo? Sí. ¿Tenía un problema? Sí. ¿Su hermano se había muerto? Sí. Aún sin embargo en su corazón estaba primero Jesús. Habían emociones. Eso no se está negando. Sin embargo, muchas veces nosotros nos dejamos que las emociones ocupan el primer lugar. Dejamos que nuestras emociones decidan. Dejamos que lo que sentimos bonito decida. Deseamos muchas veces hacer lo que el pastor nos aconseja, lo que nosotros queremos en nuestro corazón y no lo que nuestro coordinador quiere decir, o lo que nuestro líder nos quiere aconsejar, o lo que dice el pastor acá. No, pues es que no me parece, es que sabes esto. Y comienzas porque estás poniendo tus emociones en primer lugar. Es necesario entender estas cosas. A Marta no le importó. Sabía quién era Jesús. Fue y corrió donde el Mesías. Ella se levantó y se fue. Y hay dos tipos de personas en esta ocasión. Hay la persona como Marta, que ante un problema, situación crítica, va y corre ante el Mesías. Y la segunda persona que se queda inundado en lo que siente, en aquella zona de confort donde le están ayudando, y que no está mal, está bien. Pero lo que me voy es que si el Mesías, si Jesús te está llamando, si Jesús está tocando tu puerta, pues dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y Él pasa a ser el primero en mi corazón. A veces tenemos que dejar lo emocional, lo cómodo, lo momentáneo para ir hacia lo eterno, que es Jesús. Es necesario dejar cada una de esas cosas para acercarnos más a Jesús. Y viene el tercer punto, que es una fe en medio del dolor. Quiero leerte Juan 21 y 22. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te concederá. Su fe era muy grande, porque a pesar de haber visto a su hermano muerto, ella dijo: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y acá hay una enseñanza muy importante, ¿verdad? Muy importante, que es que Marta y María, bueno, Lázaro si hubiese estado en vida, pero habían visto al maestro obrar. Habían visto al maestro, a Jesús, haciendo milagros. Habían visto a Jesús obrando. Ya lo habían visto, ¿verdad? Esta era una prueba muy grande que se le venía a ellos, que era la muerte de su hermano, que era la muerte de Lázaro. Pero pasa un detalle muy importante aquí. Es que ¿por qué Marta tiene tanta fe? ¿Sabes por qué tiene tanta fe? Porque siempre que ocurría un milagro, siempre su mirada estaba en Jesús. Por eso, por lo cual nunca juzgó. Nunca juzgó que a un leproso, que a un extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Que no merecía, que supuestamente el Mesías tenía que venir solo por el pueblo de Israel. No le importó. Porque ella, su mirada siempre estuvo en Jesús. Pero si su mirada no hubiese estado en Jesús, hubiese estado en el hombre, capaz hubiese pecado como los fariseos. No me parece. Según la ley eso no es así. No, que se debe respetar el Sabbat, que se debe respetar esto, que debe ser así. Su mirada puesta en Jesús le permitió tener esta fe que tenía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú y yo, vamos a poner un ejemplo, tú estás clamando a Dios por un milagro, y hay la persona al costado que también está clamando a Dios, y tú ves que a él se le da el milagro pidiendo por esto. ¿Qué? ¿Por qué? Yo llevo un año más tiempo que él orando, pidiendo por esto. No puede ser. Déjame decirte que tu mirada nunca estuvo en Jesús. Tu mirada siempre estuvo en el hombre, en lo que Jesús podía hacer simplemente, pero no exactamente en él. Marta, su fe incrementó porque hizo de sí los milagros de otros. Marta tomó el milagro que pasaba en otra persona para con ella. Eso incrementó su fe. Por eso Marta podía creer. Luego vamos a ver a María, también podía creer. Pues ¿por qué? Porque hizo los milagros de otro
para ella misma. Perdóname si lo relaciono así, es como los que habrán visto Supercampeones cuando dicen que Oliver, ¿verdad?, replicaba, ¿verdad?, las jugadas de sus rivales. Lo mismo, es que Marta tomaba los milagros de los demás para ella misma, por lo cual ella podía creer, por lo cual ella podía hacerlo, podía creer que Jesús lo podía hacer, aunque en su corazón capaz, no, maestro, si hubiera venido antes. Pero ella dice como que al último todavía su fe estando ahí, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Porque su mirada estuvo puesta en Jesús, nunca estuvo puesta en los hombres ni a quien Jesús le hacía el milagro. Y nosotros muchas veces es uno de los motivos por la cual no suele pasar el milagro, porque te vas a dar cuenta en tus reacciones, en cómo reaccionas ante las situaciones, que tu mirada capaz nunca estuvo en Jesús, siempre estuvo en el hombre. Criticas, juzgas, porque no sé, vamos a poner un ejemplo, porque viene una persona nueva a la iglesia, pasa un año, pasa dos, y de la nada ves, y el pastor viene, el pastor José, no, nombramos como pastor a tal persona. ¿Qué? Pastor, yo llevo 5 años en la iglesia, ya pasé todo proceso de formación. Si comenzamos a pensar así, pues nuestra mirada siempre estuvo vista en un título, nunca tu corazón lo dijo. Cuando sucedió esto recién, dentro de tu corazón comenzó a saltar. Entonces tu mirada nunca estuvo en Jesús, para que se pueda entender cómo estamos reaccionando, familia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue: tu hermano resucitará. La fe de Marta lastimosamente estaba limitada por el conocimiento. Te explico en qué aspecto. Te apuesto que si Jesús antes de Lázaro hubiera resucitado a alguien, Marta hubiese estado totalmente segura que su hermano iba a resucitar, porque su fe, como te dije, hacía el milagro de otros para ella misma. Sin embargo, el conocimiento poco que tenía, pues ella creía, y aún así dejó como su esperanza, diciendo: yo sé que todo lo que le pidas a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque capaz tú dices: Marco, estoy pasando un problema muy en específico, un ejemplo, que de aquí la mitad del auditorio hemos recibido un milagro, y tú dices: Marco, de la mitad no he escuchado a nadie que Dios haya obrado de esa forma. Y tú vas a decir: no tengo de dónde inspirarme, de dónde agarrar y volver ese milagro propio. Marta nos dejó esta enseñanza al último, diciendo: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aún limitada por el conocimiento, tenía una palabra de esperanza para el final. Y Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Que el milagro iba a llegar, pero por falta de conocimiento, también Marta reacciona de una forma distinta. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ella por conocimiento sabía que igual su hermano iba a resucitar. Lo sabía, su corazón estaba tranquila en ese aspecto. Sin embargo, no tenía el conocimiento de haber visto otro milagro así. Si no, ella también hubiera creído. Capaz ni hubieran estado ahí llorando, capaz hubiese estado tranquila. Es necesario dejarnos sorprender por Dios. No intentes buscarle complicaciones, no intentes buscarle el porqué a todas las cosas. Dios siempre nos va a sorprender de una nueva forma. Dios siempre en ese aspecto es muy creativo. Siempre va a haber una forma. De la forma en que tú esperas que llegue el milagro, muchas veces no va a ser de esa forma. Vamos a poner un ejemplo. Le estás pidiendo porque tienes una deuda y te falta un trabajo. Y tú dices: Dios Padre, dame, ¿verdad? No sé, tengo una deuda que estoy acarreando de tanta cantidad de precio con tal banco. Y aparece un puesto o un lugar de trabajo. No, yo sé que Dios me lo va a proveer, ¿verdad? Y va a decir: no, yo no voy a trabajar, Dios me lo va a dar. Dios te va a presentar muchas veces soluciones a tu milagro que tú y yo no esperamos de esa forma. Por eso es necesario que nuestro corazón esté abierto a lo que Dios va a hacer. Nuestro corazón debe estar totalmente abierto a cada una de las posibilidades. Hasta a veces nos va a pedir algo que nos cueste mucho, algo que nos afecte mucho capaz. Y tú decir: ahí está mi milagro. Sí, ahí puede estar tu milagro, en el perdón con tu padre, porque has vivido, no sé, 10 años alejado de papá, 15 años juzgando a papá, y ese es el motivo por el cual no todavía ha llegado tu milagro. Has vivido tantos años peleando con alguien que capaz en la solución en base a ese problema estaba tu milagro. Son cosas que van a pasar en la vida. El milagro no va a ser como tú realmente tal cual como lo esperas. Algunos se nos es dado así,
y a otros no. Sin embargo, nuestro corazón debe estar abierto a cómo Dios va a obrar. Por eso es muy importante tener una comunión con Dios, porque cuando tú no tienes una comunión con Dios, te comienzas a cuestionar, porque piensas todo humanamente, y humanamente hay límites, hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar. Entonces eso quiere decir, si personas conocedoras de alto nivel en conocimiento no llegan a explicar cosas que Dios ha hecho, pues hay cosas que tú y yo tampoco vamos a entender. Sin embargo, debemos dejarnos llevar por lo que Dios sí quiere hacer, porque bien es cierto, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, ¿verdad? Marta tenía el conocimiento a tal punto que sí, su hermano iba a resucitar. Como quien dice, Jesús, yo sé, pero en los días finales va a resucitar. Pero de que resucita, resucita, pero en los días finales. Sin embargo, Jesús, todos sabemos la historia que ya les conté, Jesús le sorprendió obrando el milagro. Entonces quiero terminar con una pregunta. Entonces, ¿en quién está puesta tu mirada? Muchas veces caemos en poner nuestra mirada en lo que dicen las redes sociales. Muchas veces caemos en poner nuestra mirada en las personas o en los resultados también. Y eso puede producir en nosotros comparación, puede ocasionar también decepción, ansiedad. Porque capaz no estás mirando, nunca miraste a Jesús, miraste una imagen pública de cómo quería ser. Y claro, en las redes sociales vemos posteos, pero ese es un posteo de un fragmento de su parte de su vida, no realmente lo que pasa. Vamos a poner un ejemplo, un artista sube, ¿verdad?, las fotos de su concierto, pero no sabes todo el proceso de ensayo que tuvieron, reuniones que tuvieron detrás, la inversión. Capaz si tú no sabes, se mechó con su productor, tú no sabes todos los conflictos que pudieron ocasionar para que llegaran a ese punto. Es todo un proceso. Nosotros vemos una parte y nos queremos comparar con un pequeño fragmento. Vemos a una familia en redes sociales, ¡ay, qué hermosa familia! Sin embargo, no ves cada uno de los procesos que han pasado. Es necesario caer en cuenta de que muchas veces en las redes sociales, si no lo sabes controlar, puedes caer en compararte con alguien más y comparar toda tu vida con el fragmento de alguien, con un segundo de alguien. Y cuando eso no es así, capaz caes en mirar mucho a las personas y puede ocasionar en ti decepción, porque comienzas a conocer y dices, wow, pero luego me terminó decepcionando la persona, porque te obsesionaste tanto y tu mirada estuvo tanto en el hombre que se te olvidó que la mirada siempre debió estar en Jesús. Capaz tu mirada está en los resultados, te produce ansiedad aquello, porque quieres llegar a un punto y estás tan obsesionado que no llegas y tu corazón se comienza a afanar. Capaz en un punto se comienza a endurecer, capaz en un punto comienzas a alejarte de las cosas de Dios. El fijarnos en otra persona que no sea Jesús va a producir en nosotros cansancio, frustración, y algo que suele pasar mucho afuera, causa vacío. Es muy importante en quién está puesto nuestra mirada y a quién le pertenece nuestro corazón. María más adelante, ¿qué hace primero María? María va donde el Mesías y se postra ante él. María va, su primera reacción al enterarse también que Jesús estaba ahí, dejó a la gente, hizo lo mismo que su hermana Marta, dejó a la gente que estaba ahí, fue y se postró ante Jesús. Aunque capaz pudo confrontarlo, ¿no eras nuestro amigo? ¿No eras el Mesías? ¿No eras aquel que prometía sanidad, milagros, venir, restaurar nuestro corazón a Israel, venir a invadir Roma, ¿verdad? A romper aquello que estamos padeciendo, pagar impuestos muy altos? Ella no hizo eso. Lo primero que hizo fue postrarse ante Jesús. A pesar del problema, su corazón le pertenecía a Jesús. Por eso ella pudo ir y postrarse ante él. Su mirada siempre estuvo en Jesús. Por eso ella fue y se postró ante él. Aún pasando un problema muy fuerte, la muerte de su hermano, ella decidió, fue y se postró ante el Mesías. Tú y yo, ¿qué hacemos en momentos de dificultad? ¿Vas y te postras ante el Mesías, ante Jesús? ¿Vas y lo buscas a Jesús? ¿O vives afanado buscando otras soluciones por ahí?
Vives buscando respuestas en otro lado en vez de ir y consultar a Dios. Marta y María ni bien escucharon la voz de Jesús, de que Él estaba por ahí, fueron corriendo, dejaron su zona de confort, dejaron a aquellas personas que iban detrás de ellas, abrazándoles, estando detrás, consolando, dándole palmitas en la espalda. Decidieron dejar a aquellas personas por ir y tener un momento con Jesús. Lo que tú y yo debemos hacer, lo que te trato de decir con esta enseñanza, es que nuestra mirada debe estar en Jesús. Nuestro corazón le debe pertenecer a Él enteramente. En problemas de situación y enfermedad, debemos ser los primeros en ir y postrarnos ante Jesús. Ir ante Él, reconocer que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que el único que puede obrar en mi vida es Él. Y luego vamos, y de la misma forma que hicieron Marta y María, tuvieron una charla con Él. Le presentaron sus dudas, sus situaciones, lo que estaban pasando, sí, pero primero hicieron lo correcto, que era siempre la mirada en Jesús. Siempre mi corazón primero Jesús. Siempre me postro delante de Él. Es lo que hizo María, aún pasando lo que tenía que pasar. Jesús nunca negó sus sentimientos. Que yo te diga, hey, primero es Jesús. No estoy diciendo que tus sentimientos no deben ser escuchados. Jesús lloró con ellas. Jesús estuvo con ellas, sufrió, sintió lo que ellas estaban pasando. Lo que te trato de decir es que nuestras emociones nos llevan a decisiones que luego nos terminamos arrepintiendo. Por eso es necesario primero tener a Jesús delante. Vamos a encontrar el propósito en medio de ese sufrimiento, el propósito en medio de ese conflicto, el propósito en medio de esa duda, el propósito en medio de cada uno de los problemas y el propósito de tu vida misma. Si tu mirada está en Jesús. Si te dejas llevar por los hombres, te van a decir, no, tus papás fueron así contigo por esta razón. La gente fue contigo por este motivo, por esta razón. Y tu corazón se va a llenar capaz de odio, de resentimiento. ¿Qué? Mi papá, mi mamá, yo debo sentir resentimiento, y comienza en tu corazón a crecer algo. Si tu mirada está en Jesús, sabes que el tiempo de espera era necesario, sabes que el proceso era necesario, sabes que el estar en el hospital era necesario, que el pasar este problema crítico era necesario, era parte de la vida. Entender esto, comprender esto. Por eso, iglesia, yo te animo a que tu mirada siempre esté en Jesús, que tu corazón le pertenezca enteramente a Él, que cuando tengas un problema el primero que acudas sea a Él, que no haya otra persona. Luego de acudir ante Él, ve y exprésale todo lo que sientes. Lo que sientes adentro en tu corazón. ¿Sientes dudas, joven? No sé, te preguntas, te cuestionas hasta tu propia existencia. Lo que pasaste con papá, con mamá, la traición, la decepción. ¿Pasaste esa ansiedad, momentos de dificultad? Capaz, padre, que dices, tengo que seguir soportando esto, cargando esto. Vas a encontrarle un propósito en el punto en que encuentres a Jesús. Si no está Jesús, te vas a vivir toda tu vida cuestionando y preguntándote, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese pasado esto? Todo lo que tenía que pasar en tu vida tenía exactamente un propósito, y era para llegar a este punto en que estás ahora. Porque tú y yo, nuestra vida es un milagro constante. Jesús hizo de nosotros una nueva persona. Eres totalmente distinto, ya no eres el mismo. Reacciona, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar. Sé distinto, comparte con los demás, habla con los demás, charla de lo que Dios hizo contigo en tu vida. Hay alguien a tu costado que necesita escuchar una palabra de inspiración, un milagro de lo que pasó. Porque capaz él sí está metido en deudas, capaz él sí está pasando enfermedad, capaz él sí va al hospital diariamente. Necesita un motivo, alguien que le enseñe de cómo Jesús obró en su vida. Que nuestra vida sea de testimonio, que la mayor prédica que podamos decir sea nuestra vida misma. Que no sea simplemente palabras, sino que sea Jesús hablando a través de nuestras palabras. Que no sean más palabras vacías, sino sean palabras llenas de vida. Que ya no más a tu hijo le hables palabras de maldición, sino palabras de bendición, palabras de afirmación, palabras que inspiren, no palabras que lo desmotiven a él. Palabras que lo lleven día tras día a asemejarse a ti. No que digan, no, yo no quiero ser como papá, yo no quiero ser como mamá, no, yo no quiero que mi matrimonio sea como mis padres. No, que ellos digan, yo quiero que mi vida, que mi matrimonio sea como el de mis padres,
Si es tu hijo, que tu hijo diga: yo quiero una esposa como mi mamá. Si es una hija, que tu hija diga: quiero un esposo como mi papá. Que sea alguien como él. Con errores, todos tenemos problemas, todos tenemos defectos, todos nos vamos a equivocar. Va a pasar, es parte de la vida. Sin embargo, es importante que nuestra mirada siempre esté en Jesús.